Bueno, gracias a la producción de la radio, a la licenciada Farizano, pudimos tener la posibilidad, o estamos teniendo la posibilidad, de contactar con la gente de IDESA. IDESA es el Instituto para el Desarrollo Social Argentino, es un centro de estudios independiente, sin fines de lucro, especializado en lo que tiene que ver con la temática del mercado laboral, el sistema educativo, capacitación laboral, entre otros. Pero vamos a hablar fundamentalmente de este tema que a veces es tan difícil de comprender y que ahora está muy en boga nuevamente, como siempre, y que tiene que ver con la coparticipación. Estamos en comunicación para hablar de eso con el economista Tomás Gastón, justamente, de IDESA. Muy buenas tardes, Tomás. Mabel Echevarría soy. ¿Cómo está? Hola, Mabel, mucho gusto, un gusto hablar con vos y muy bien. Bueno, para nosotros también. Y a ver si podemos comprender. El informe que ustedes han realizado realmente es sumamente importante porque es como que da vuelta a la carga de la prueba, se diría en derecho, ¿no? Más que hablar de coparticipación, hablan de ustedes de correspondencia fiscal. A ver, ¿cómo nos cuenta esto, Tomás? Bueno, como vos decías, a veces la coparticipación es un tema difícil de entender o del que no todos estamos al tanto. Uh-huh. Así que si te parece, comienzo con una breve explicación de Perfecto. qué es y cómo llegamos hasta acá. Sí, sí. Bueno, la coparticipación es el régimen mediante el cual el Estado Nacional recauda la mayor parte de los impuestos, esto sería IVA y ganancias principalmente, uh-huh, para luego distribuirlos entre el nivel nacional y el conjunto de las provincias. Originalmente en Argentina no existía un régimen de coparticipación. El acuerdo era que el Estado Nacional se financiaba con las rentas del comercio exterior y las provincias con los impuestos a las actividades internas de sus territorios. Uh-huh. El esquema funcionó así hasta 1930, que con la crisis y el desplome del comercio exterior se dispuso que la nación también se iba a financiar con los impuestos de las actividades internas. Uh-huh. Este es el origen de la coparticipación. Bien. El esquema actual está regido por la Ley 23.548, que se sanciona al final del gobierno de Alfonsín, y si bien estaba previsto que funcionara hasta 1989, se renovó automáticamente hasta hoy. Ajá. Y lo único que se fueron haciendo es agregar algunas cosas nomás, no se la modificó. Decretos y normas reglamentarias, modificando cómo se distribuye el dinero, etcétera. Sí. Bueno, el espíritu del régimen de coparticipación es permitir que las provincias más postergadas, a través de los fondos que reciben, alcancen un nivel de desarrollo similar al de las provincias más avanzadas, es decir, terminar con las asimetrías regionales. Sin embargo, en los más de 30 años que tiene el régimen actual, esto no ocurrió. Ajá. El motivo de esto básicamente es a que la coparticipación no genera los incentivos correctos. En las provincias menos desarrolladas, los fondos se utilizan principalmente para aumentar el empleo público y el asistencialismo, sí, en lugar de utilizarse en inversiones en infraestructura y la provisión de servicios públicos, como puede ser gas de red, cloaca o aguas, que mejoren la calidad de vida de las personas. Entonces, para responder a tu pregunta, sí, lo que planteamos desde IDESA es que debería adoptarse un esquema de correspondencia fiscal. En pocas palabras, lo que esto significa es que el que gasta es también el que recauda. Entonces, esto genera que cada provincia y cada gobernador tenga que ver la forma de fomentar el desarrollo productivo de su región para, de esta manera, recaudar más impuestos y poder financiar los gastos. Uh-huh. Solamente con la recaudación de impuestos se da esto. Exactamente. Uh-huh. Es cierto que en la realidad actual hay muchas provincias que dependen de la coparticipación, esto no lo podemos negar. Totalmente. Cuando un gobernador sale a decir que si se le quitan la coparticipación no podría pagar los sueldos, bueno, esto es una realidad. Ahora, que esta sea la realidad no implica que no se deba hacer un cambio. Totalmente. Y es una realidad también porque, como usted dice, se invierte la coparticipación en pagar sueldos y tener más empleo público y no darlo al desarrollo. Exactamente. Por ejemplo, en las provincias del norte... Sí, la nuestra, las más rezagadas, las más pobres. Sí. Los recursos que reciben las provincias por coparticipación representan el 90% de sus ingresos.
O sea, es una masa muy considerable. Sí. Sin embargo, o como se destinan estos gastos al empleo y no a inversiones que mejoren la calidad de vida de las personas, en el caso de Corrientes se da la triste circunstancia de que la pobreza alcanza el 36% de las personas, el 30% de los hogares no tiene piso de material, el 40% no tiene cloacas y el cerca del 95% no tiene gas de red. Claro. No, sí, directamente está. Sí, sí, sí. Ahora, el tema, así como está la ley, también los gobernadores, y han empezado ahora con algunos reclamos ante la justicia, obviamente, porque el tema ese es la judicialización, ¿no? Porque, bueno, muchas provincias reclaman que no reciben la coparticipación que se merecen o que corresponde. ¿En base a qué se estima o se determina la coparticipación para cada provincia? Bueno, sí, como te dije, fue sufriendo muchos cambios, pero hay 3 principios o 3 criterios que rigen, entre comillas, vamos a decir, porque después hay bastante discrecionalidad en esto, cómo se distribuye la masa coparticipable. El primero es la población de la provincia, la cantidad de habitantes. Sí. El segundo es un índice que mide el desarrollo de la provincia en comparación con las provincias más desarrolladas. Y el tercero es la dispersión de sus habitantes. Después hay... ¿La dispersión sería la distribución, Tomás? Claro, la densidad habitacional. Ok. La densidad habitacional. Perfecto, sí. Por habitante, perdón. Bien. Entonces, bueno, de acuerdo a esto se van distribuyendo la masa coparticipable. Tiene 2 criterios, el criterio primario y el criterio secundario, pero como decimos ahí en el informe, es un laberinto, no es fácil saber cuál es el criterio objetivo. Totalmente. Que determina cuánto debe recibir una provincia y cuánto debe recibir otra. Y es por esto que, como vos bien decís, regularmente estamos escuchando que una provincia inicia un juicio ante la Corte Suprema considerando que un decreto o una ley que sancionó el gobierno nacional es inconstitucional al reducirle la masa coparticipable que le toca. Claro. Y ahí viene el tema también de las presentaciones con el tema de la quita del IVA, las ganancias y todo lo demás. Que esos son impuestos coparticipables, ¿no? Más allá de los que tienen las provincias. Exactamente. Los principales impuestos coparticipables hoy es IVA e impuesto a las ganancias. Claro, y son los 2 que se quitaron. Ahora, ¿cómo sería, para entender más todavía, cómo sería en la práctica esta correspondencia fiscal? Bueno, en la práctica sería que cada provincia se quede con el IVA que genera. Este IVA absorbería a ingresos brutos y tasas municipales. La AFIP sería el ente encargado de distribuir estos fondos, pero cambia el criterio según el cual los distribuye. En vez de seguir el criterio de la coparticipación, lo haría en base a la producción y al consumo de cada provincia. Esto tiene una arista que es muy interesante porque genera el incentivo correcto de que la provincia busque generar mayor producción y mayor consumo. Por ejemplo, bajo el régimen actual, si una provincia lograra traer, vamos a poner de ejemplo a Google, todos los beneficios que le traería a la provincia debería coparticiparlos con el resto del país. Bajo el régimen que planteamos nosotros, esos beneficios quedarían en la provincia. Ahora bien, como ya dijimos, hay provincias que, dada la situación actual, si esto se aplica de cuajo, quedarían totalmente desfinanciadas. Totalmente, sí. Para ello, lo que planteamos es crear un fondo de convergencia que se financiaría con el impuesto al cheque y otros impuestos, que siga repartiendo dinero para las provincias más postergadas, pero con el compromiso de que estas provincias usen los recursos en un plan de desarrollo. El objetivo final es que todas las provincias lleguen a un acuerdo en donde, bueno, como decimos, se quedan con el IVA y la nación se financia con el impuesto a las ganancias, el impuesto al comercio exterior y los impuestos a la seguridad social. Esto sí, lo escucho.
Que es importante entender también que, contrario a lo que se cree, las provincias son las que ejecutan la mayor parte del gasto porque tienen mayores potestades tributarias, o sea, tienen que gastar en educación, en salud. Claro, tienen todo a su cargo. Claro, exactamente. ¿Hola? Hola, sí. Entonces, bueno, el objetivo final sería llegar a una ley de acuerdo en la que cada provincia se financie con el IVA que genera y nación con las ganancias. Mientras tanto, se crea este fondo de convergencia para no desfinanciar a las provincias que necesitan este dinero. Y este fondo de convergencia obviamente es temporal, hasta que se logre revertir todas las brechas de desarrollo. Totalmente. Si nosotros tuviéramos una radiografía del país o lo pudiéramos dividir en zonas, ¿cuáles serían? Bueno, el NEA seguramente y el NOA serían las más pobres, ¿no? Aquellas que más necesitarían de este fondo. Sí, actualmente hay 14, digamos, si lo vemos en términos de lo que aporta y lo que recibe, hay 14 provincias que reciben más de lo que aportan. Tenemos unas 5 provincias que están ahí, digamos, en equilibrio, puede ser un poquito más, un poquito menos. Ajá. Y el resto de las provincias definitivamente aportan mucho más de lo que reciben. Pero como vos bien decís, sería en el NEA y en el NOA. Ajá. Esto requiere de un cambio en la ley, obviamente, ¿no? De aplicarse este régimen, así como lo estamos explicando. Exactamente. Por un lado requiere eliminar la ley de coparticipación. Sí. Esto requeriría que las provincias hagan un acuerdo donde se definan cómo se va a implementar el nuevo esquema. Y ese acuerdo se sanciona en un formato de ley simple. Cada legislatura provincial va a adherir a esa ley, en caso de que quiera hacerlo, y ahí se llega a una ley de acuerdo que reemplazaría al actual régimen de coparticipación. ¿Y este trabajo ustedes lo hicieron en base a la realidad que se está viviendo, en base a algo en especial, Tomás, o por el problema que implica el tema de la coparticipación desde siempre? Lo hacemos porque, bueno, nosotros desde hace tiempo venimos publicando una serie de informes respecto a la coparticipación. Sí. Es un tema recurrente. Sí, el candidato a presidente Javier Milei lo mencionó, se generó cierto, generó revuelo. Ajá. Pero lo hacemos porque consideramos que si la ley, el régimen de coparticipación sigue como hasta ahora, no vamos a lograr que las provincias menos desarrolladas salgan adelante. Entonces, el espíritu es tratar de ver qué es lo que no está funcionando y hacer una propuesta de política realista que sea aplicable y que lleve a que la gente pueda vivir mejor. No, totalmente. Y o sea, desde hace muchísimo tiempo, yo no sé ya cuántas notas hemos hecho del tema de coparticipación y siempre estamos hablando de cambiar la ley de coparticipación, pero nunca se llegan a acuerdos como para hacerlo. Y desgraciadamente cada gobierno es discrecional con las provincias amigas, porque así se maneja también esto, ¿no? Entonces uno ve que una provincia con una determinada cantidad de habitantes similar a otra que está al lado, que es del mismo color político que gobierna y tiene algunos beneficios. ¿Eso se subsanaría con este nuevo régimen? Sí, así es. O sea, esto que nosotros llamamos el laberinto de la coparticipación, el gran número de criterios poco claros que se utilizan, posibilitan que, independientemente del color político, ¿no? Pero recurrentemente alguna provincia salga más beneficiada y otra más perjudicada. Esto que nosotros, este acuerdo que nosotros planteamos que simplemente explicitaría las reglas, quedaría claro para todos y imposibilitaría que haya corrupción, alguna práctica discrecional en favor de alguien o en detrimento de otro, y sobre todo, que es lo que consideramos más importante, genera los incentivos para que cada provincia, y digamos, para que también el ciudadano pueda exigirle a quien lo gobierna, por el color político, hacer las cosas como se tienen que hacer.
Sí, sí. Despeja mucho y pone claridad en los números de cada una de las provincias también, ¿no? Porque si la provincia sabe lo que puede obtener con respecto a impuestos y demás, sabe el monto con el que cuenta y qué es lo que se puede hacer con eso. En base a eso, los ciudadanos pueden decir, bueno, con este monto, ¿qué es lo que se hizo, no? Claro, exactamente. Es fundamental que la ciudadanía pueda exigirle cuenta, una rendición de cuentas a sus políticos, porque con el mecanismo actual no hay rendición de cuentas, o sea, independientemente de cómo le va a la provincia, si le va bien o si le va mal, sí, el gobierno de turno recibe el dinero, y bueno, con eso hace lo que quiere. No, sí, casi son como los ATP, ¿no? Discrecionales. Exactamente. Bueno, que de hecho los ATP salen de la masa coparticipable de impuestos. Claro, digamos. Pero un manejo discrecional ahí sí del gobierno nacional, obviamente. Sí, cualquiera sea. No necesita norma ni decreto. Totalmente, ni explicar, ni decir dónde va, ni por qué va, ni... O sea, y son montos realmente importantes los que se manejan con los ATP, ¿no? Sin dudas que son importantes. Bueno, ¿nos quedó algo por agregar con respecto a esto, Tomás? De mi parte está todo. Bueno, tenemos una idea, ojalá que se pueda tomar esto, ojalá que se pueda o comenzar a poner una posibilidad nueva sobre la mesa, al menos con el tema de la coparticipación, ¿no? En algún momento habrá que sentarse a rever esta ley de coparticipación, con estos datos que ustedes desde IDESA lograron pensar, o de otra manera, pero de alguna manera habrá que sacar, de judicializar todo esto que tiene que ver con la coparticipación. Sí, es un debate que sin duda nos debemos, porque sí, tenemos que tener en cuenta que la situación económica y social es grave, o sea, hay mucha gente pasándola mal. Entonces a quienes les toca hacer las políticas públicas, bueno, si lo que hicimos hasta aquí no funciona, veamos la forma de que funcione. Por lo menos tengamos el debate. Totalmente. ¿Se puede acceder desde algún lugar a este trabajo que realizaron ustedes desde IDESA? Sí, te paso la página web. Por favor. IDESA, sí, IDESA.org. Sí. Cuando ustedes ingresan a la página, en primera plana les aparece el último informe, pero arriba, al centro de la pantalla, pueden acceder al resto de los informes que vamos publicando semanalmente. Ah, perfecto. Bueno, vamos a seguir en contacto entonces, porque bueno, es sumamente interesante y hay que seguir hablando para entender, para saber de qué se trata, porque ahora hablamos que los gobernadores están con el tema de los juicios por fundamentalmente la quita del IVA y también del impuesto a las ganancias, ¿no? Es dinero que las provincias dejan de recibir y ahí se arma todo un tema que preocupa ya, o sea, pone un dato, una preocupación adicional a la que ya tenemos con la economía bastante complicada. Tomás Gastón, economista de IDESA, muchísimas gracias por este contacto, Tomás. Gracias a ustedes. Bueno.